Bueno, buenos días. Reiniciamos la Universidad de Verano de Aras de los Olmos 2022, que este año va sobre gestión y patrimonio hídrico al servicio del desarrollo rural sostenible. Disculpad, estos momentos hemos tenido que solucionar unos problemas técnicos para posibilitar el enlace de las personas que nos siguen en streaming online y ya me acaban de comunicar que se han solucionado, con lo cual damos inicio a la parte de las jornadas que versan específicamente sobre patrimonio. Y en este caso me acompaña en la mesa un viejo conocido de todos vosotros, amigo de este municipio, de este pueblo, que es Jorge Hermosilla. Jorge, que no solo es el que va a impartir la siguiente ponencia, sino que además es codirector de esta quinta edición de la Universidad de Verano. Jorge, bueno, lo conocéis y quizás no hace falta mucha presentación, pero alguna cosa os puedo decir de su extenso currículum, ¿no? Él es catedrático de Geografía de la Universidad de Valencia, ha sido vicerrector de Participación y Proyección Territorial, o Proyección Territorial y Sociedad, depende de las etapas, ¿no?, de su mandato, que ha sido de muchos años. Antes había sido decano, director del Máster de Patrimonio Cultural, director de la Unidad de Investigaciones TEPA, de Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio de la Universidad de Valencia, y bueno, se ha centrado todo su trabajo docente, pero desde luego investigador, en lo que es el estudio del territorio, el estudio de la planificación estratégica territorial, y es en ese campo donde tanto y también ha colaborado y ha ayudado a Aras de los Olmos. Muchas de las realizaciones que puede disfrutar este municipio en estos momentos se deben a su interés y a su empeño en, entre otras cosas, poner en marcha esta Universidad de Verano de Aras de los Olmos. Por eso, ante todo, muchas gracias, Jorge, y bienvenido una vez más, y esperemos que sean muchas veces más en el futuro. Y no digo más porque no tenemos tiempo de más, si no estaríamos en ello. Cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Joaquín, colega y amigo de la Universidad de Valencia. Bien, como bien comentaba el profesor Joaquín Martín Cubas, de nuevo estoy en Aras, estoy encantado de volver a este pueblo de la Serranía Alta, y además para hablar de un tema que soy un apasionado y que me encanta, y es una de las líneas de trabajo que he llevado a cabo con mi equipo de investigación desde hace ya más de 25 años. De hecho, parte de la presentación que he preparado, voy a hacer mención a esa trayectoria, porque en esa trayectoria tuvimos la oportunidad de trabajar la serranía, y la segunda parte de mi intervención se va a centrar precisamente en su comarca. Como saben ustedes, la segunda sesión de la UVAO trata, como bien comentaba el profesor Martín Cubas, patrimonio. Y lo que hemos hecho es una selección de compañeros y compañeras especialistas que van a aportar su visión precisamente en lo que es todo lo que hablamos o relacionado con el patrimonio hidráulico. Paisajes, la visión institucional. El propio presidente de la Confederación hoy nos acompaña, que yo creo que es un lujo que UVAO tenga al presidente de la Confederación entre nosotros, al cual yo le agradezco su presencia, Miguel. Y también compañeros especialistas de elementos muy concretos, como puede ser la Peña Cortada, el acueducto, que tendremos ocasión de escuchar, o un gran especialista del patrimonio hidráulico con una visión institucional, como es Luis Pablo Martínez, esta tarde, y compañeros especialistas en paisaje del agua, como está Emilio Oranzo en la segunda intervención, o otra compañera de mi equipo, Sandra Mayordomo, que ha trabajado mucho y bien sobre la evaluación del patrimonio cultural, especialmente el hidráulico, que también creo que es muy importante que ustedes lo tengan presente. Bien, sin más, mi intervención va a ser una intervención, voy a intentar que sea didáctica, compartir
compartir, sugerir y, si pudiera, motivar. Yo creo que eso es lo fundamental en este tipo de acción, más que venir a una clase universitaria. Yo entiendo que cuando los universitarios nos desplazamos al territorio tenemos de alguna manera que adaptarnos a la propia audiencia y de alguna manera ser innovadores. No se trata únicamente de hablar de lo que uno sabe, mucho o poco, sino sobre todo de cautivar, de compartir, de reflexionar conjuntamente e, insisto, de motivar. La primera cuestión que quería comentarles es precisamente de qué voy a hablar, de cuál es el significado de los regadíos históricos, porque voy a hablar de regadíos históricos, que es una variante del agua en la geografía mediterránea, en la geografía valenciana. ¿Cuál es el significado de nuestros regadíos? ¿Cuál es el significado en la serranía de los regadíos históricos? Después haber una cartografía muy interesante, muy rápida, pero muy interesante. ¿Y cuál es el valor patrimonial, ¿no? Se ha puesto la foto de referente en cuanto a patrimonio hidráulico, que es la huerta de Alpuente, escalonada, muy interesante, pero hay otras incluso más interesantes que Alpuente, a mi entender. Pero en cualquier caso, hablamos de regadíos tradicionales mediterráneos. Eso creo que es la primera reflexión que quiero compartir con ustedes. Mediterráneo, no porque estemos en la cuenca mediterránea, sino que estamos condicionados por un clima mediterráneo. Un clima, como saben ustedes, seco. Clima templado de verano seco. Y eso condiciona muchísimo. Ha condicionado históricamente a las sociedades. Ha condicionado precisamente el que se haya tenido que dominar el agua. Dominar la gestión del agua. Eso es común. Te vas al Magreb, al norte de África, y te encuentras sistemas muy similares a los nuestros. Te mueves en las Islas Baleares, como hemos hecho nosotros en mi equipo, y son sistemas muy similares a los que tenemos aquí en Valencia, sea litoral o interior, da igual. O te mueves en el interior del Estado español, en Castilla-La Mancha, que recientemente hemos hecho un trabajo, y es lo mismo. Y es lo mismo básicamente porque la respuesta de las sociedades locales ante un condicionamiento determinado, en este caso verano seco, ha hecho que el hombre, las sociedades, se hayan ingeniado para dominar el agua. Pero es cierto que yo no voy a centrarme en el valor productivo, que era la razón fundamental, sino que a raíz de esa labor durante décadas, durante siglos, tenemos un enorme patrimonio hidráulico relacionado con regadíos históricos. También paisajístico, también el profesor Emilio Iranzo hará alguna referencia, seguro. Yo también. Pero básicamente mi intervención va sobre el valor patrimonial. ¿Qué rasgos caracterizan los regadíos históricos? Voy a intentar, de alguna manera, señalar las 5 o 6 características que, a mi modesto entender, caracteriza cualquier regadío histórico mediterráneo, también el de la serranía, ¿por qué no? El primero es la valoración patrimonial que tiene el conjunto de elementos y de sistemas que forman el regadío histórico. Cualquier elemento que se integra en cualquier sistema de regadío tiene valor patrimonial. Cualquiera, más o menos, pero lo tiene. ¿Por qué? Porque reúne las 3 condiciones fundamentales del patrimonio cultural: historia, funcionalidad y uso social. Esos son los 3 requisitos de cualquier patrimonio cultural, también el hidráulico, el regadío histórico. Quédense con esa idea: la historia, el proceso histórico. En segundo lugar, la funcionalidad. Los regadíos se generaban para producir alimentos para la sociedad, en primero local, después cuando se podía se comercializaba. Y en tercer lugar, el valor social. La sociedad local es consciente del valor que tiene su regadío. Eso lo ven a ustedes en el vídeo que veremos del regadío histórico de Corte de Pallars, que lo produjimos el año pasado para un centro de interpretación, donde quien interviene, las únicas personas que intervienen es la propia población, jóvenes, mayores, adultos, hablando de su huerta social. La segunda característica que quiero compartir con ustedes, el proceso de adaptación al medio físico. Todos los regadíos, todos, son consecuencia de un proceso de adaptación al medio físico.
Y si tuviésemos que sintetizar al máximo ese proceso de adaptación, encontraríamos dos modelos, en el caso valenciano, el litoral y el interior. No hay más, o sí, hay muchísimas variantes, como después veremos. Pero lo cierto es que hay dos modelos fundamentales, el llano, litoral, el caso de la Huerta de Valencia, pero el llano de la Safor, el Bajo Serpis, Gandía, la Huerta de Gandía, la Plana de Castelló, el Bajo Segura, etcétera, etcétera. Y por otra parte, todo el sistema de regadíos del interior, donde tal vez la característica sea precisamente el paisaje abancalado. ¿Cuál es la gran diferencia? La pendiente. El factor que condiciona el proceso de adaptación de los regadíos al medio físico es la pendiente, por supuesto la gravedad. El agua, como saben ustedes, se mueve de las partes altas a las partes bajas, eso es lógico, la gravedad. Pero el factor fundamental es la pendiente. Allí donde hay una amplia llanura es fácil en teoría de diseñar un parcelario e implantar el regadío tradicional. En el caso del interior, con las pendientes es bastante más complicado. La pendiente es la que condiciona, ha condicionado. En tercer lugar, un rasgo que es común. El uso del agua es un factor que ha condicionado el lugar que ocupan los núcleos de población. Si ustedes hacen una reflexión de dónde se localiza Valencia capital, dónde se localiza cualquier población, de alguna manera está relacionado con la existencia de agua y a veces, no siempre, los regadíos históricos. Miren ustedes esta foto que es espectacular. Y le digo por qué. Esta de aquí. Este es un pueblecito, creo que es del Alto Palacio. ¿Dónde creció el pueblo? Allí donde la huerta entraba en contacto con la parte de la pendiente. El pueblo no creció en la zona de huerta. El pueblo fue remontando la ladera, respetando la huerta. Un factor de poblamiento. Además, muy curioso porque se trata de una huerta que tiene su origen en unos manantiales en la parte de arriba del barranco y que después se abre a través de dos acequias generales, margen izquierda, margen derecha, regando en forma de abanico la huerta. En el caso de la foto inferior, he elegido esta foto porque tiene también su significado. Es el Bajo Serpis, el río de Alcoy en su tramo final. Y lo he puesto porque verán ustedes que todo es un verde, normalmente cítricos. Prácticamente toda la llanura aluvial, el litoral, está cultivada, salvo donde hay población. ¿Y dónde están las poblaciones? Pues fundamentalmente donde habían antiguas alquerías de origen andalusí, después medievales, alquerías musulmanas, y que dieron lugar después al poblamiento disperso que aparece en el Bajo Serpis. No es casualidad, por lo tanto, esa distribución de un poblamiento en función de las alquerías, es decir, del factor histórico, y siempre en torno a la huerta. En cuarto lugar, todo regadío histórico es consecuencia de un proceso histórico de siglos. No digo décadas, siglos. De hecho, los ingenieros utilizan como criterio para definir a regadío moderno, a regadío histórico, regadío moderno, que tengan una antigüedad de 100 años. Eso es relativo. Pero fíjense ustedes que ya se utilizan como una referencia el siglo. Al menos 100 años de antigüedad. Pero tenemos que decir que nuestros regadíos tienen bastante más siglos, bastante más de 100 años. Pero además con una característica que es fundamental, la estructura cómo el regadío ha ido estructurando el territorio. De alguna manera ha ordenado el territorio. No es casualidad cuando el proceso de colonización de Jaume I, lo que utilizó como uno de los elementos de ordenación del territorio fue el uso del agua. Los grandes canales. Uso del agua. Cualquier estructura espacial relacionada con los regadíos históricos cumple siempre con 4 parámetros. Por supuesto, el poblamiento, como ya les he comentado. Por supuesto, el sistema de acequias, cómo se distribuye el agua, del punto de captación o puntos de captación a la parte de uso. En tercer lugar, los caminos, por supuesto, la accesibilidad del lugar de poblamiento al lugar de explotación. Siempre ocurre así. Y finalmente el parcelario.
Las parcelas pueden tener multitud de formas y de tamaños. ¿En función de qué? De el dominio de las técnicas de cada una de las sociedades y, por otra parte, del condicionamiento geográfico. No digo el determinismo, eso es muy delicado, hablar del determinismo físico, pero sí el condicionamiento. Quédense con esta idea: poblamiento, acequias, caminos y parcelas. A mis estudiantes de máster de patrimonio cultural siempre les digo que para interpretar cualquier regadío histórico que utilicen esos 4 principios. Cualquier paisaje del agua que ustedes vean, intenten interpretarlo utilizando esos 4 elementos. Quinta característica que caracteriza, quinto rasgo que caracteriza a nuestros regadíos históricos: las configuraciones espaciales. Los regadíos históricos van adoptando distintas formas. ¿Por qué? Siguiendo a Rafael Mata, uno de los grandes especialistas del paisaje, de la geografía, iba a decir española, pero europea, internacional. Rafa Mata es catedrático de geografía de la Autónoma de Madrid y fue, entre otras cosas, el director de una obra ingente, el Atlas de los Paisajes Españoles, una obra magnífica, magna, grandiosa. Habla que la totalidad de los paisajes del agua responden a una coherencia en la adaptación al medio físico. Sentido común. Sentido común. Pero junto al sentido común hay unos rasgos que siempre se repiten y que conviene que ustedes también sean conscientes de ello. Por ejemplo, la universalidad del agua. Todos los pueblos valencianos tienen regadío histórico. Todos. Todos. Lo hemos estudiado. Podrán tener 1 hectárea o 10.000, igual me he pasado, con 10.000 hectáreas. Todos. En segundo lugar, su invisibilidad a escalas menores. Es cierto, veremos ahora a una cartografía donde, si no te fijas muy bien, no sabes que hubo regadío histórico. En tercer lugar, la versatilidad. Ahora vamos a hacer hincapié precisamente en esa versatilidad, en las distintas tipologías de huertas y de huertos. La complejidad técnica, siempre. O sea, ¿cómo en las sociedades tradicionales, en la época medieval, por ejemplo, cómo sabían dónde captar el agua para, a través de centenares o kilómetros de acequias, poder regar una serie de anegadas, hectáreas, a X kilómetros? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo dominaban el agua? Musulmanes, cristianos, ¿cómo dominaban? Eso implicaba un necesario dominio de las técnicas de uso del agua. ¿Dónde construir un azud? ¿A qué altura del río? ¿Dónde hacer una aceña? ¿Dónde hacer una galería de agua? Hemos encontrado galerías de agua en municipios como Tobarra, en Albacete, en la Sierra Meridional, con 12 kilómetros de galería para captar el agua. He dicho bien 12, ¿eh? 12 kilómetros. Sí. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un patrimonio, a mi entender, monumental. No visible, poco reconocible y excepcional. Y universal. Y otra característica, la sostenibilidad. Todos los regadíos tradicionales eran sostenibles. ¿Qué significa sostenibles? Pues que utilizaban el agua suficiente para regar las parcelas necesarias. Ni más ni menos. Si me excedo en el uso del agua, me quedaré sin agua. Si me excedo en el uso del agua reduciendo el nivel freático, pues simplemente seco la mina, la galería de agua, o el manantial, o los manantiales que dependen de ese nivel freático, por ejemplo. Bien, partiendo de esos principios, el paisaje que tenemos nosotros en general en la Comunidad Valenciana, y que algunos se observan en el caso de la Serranía, tenemos el primer modelo, que son los regadíos de valles y vegas. El regadío que tenemos, por ejemplo, nosotros, de alguna manera, en el río Tuejar-Chelva, Calles, sería ese modelo posiblemente.
de interior, adaptado a los valles. Por otra parte, tendríamos los regadíos de la ribera de los ríos. Aquellos regadíos que se limitan al cauce y poco más, al lecho mayor y poco más del río. Esta foto es magnífica. No sé si la ven ustedes, es las huertas de Muz, de parte del Rincón de Muz, Torrebaja, aquí está de Muz, ese es el río Turia, este es el río Hebrón, aquí esta parte estaría Castelfabib. ¿Dónde se localiza el regadío? Pues a través de la margen derecha y la margen izquierda del río Turia, Guadalaviar, con parcelas estrechas, alargadas, ligadas con las dos acequias, margen derecha, margen izquierda, y que derraman directamente sobre el río. Sostenibilidad. El agua nunca se perdía. Nunca se pierden regadíos tradicionales. La tercera, los llanos litorales de la Huerta de Valencia, que les voy a contar. Parece un damero al que nos gusta jugar al ajedrez. Nos da ganas de sacar las fichas y jugar, ¿no? Perdonen la broma, la licencia. Y, por supuesto, el regadío montano. El regadío de gran pendiente, adaptado a gran pendiente. ¿Y cuál es la morfología habitual? El abancalamiento. Es un regadío precioso de Corte Pallás, que lo verán ustedes en un audiovisual esta tarde, a primera hora de la tarde, un audiovisual que elaboramos el año pasado. Bueno, pues es el ejemplo magnífico de ese tipo de regadío. Vuelvo de nuevo a la pantalla de antes, a la anterior. Fíjense ustedes, insisto en la universalidad del agua, la invisibilidad, la versatilidad, la complejidad técnica y la sostenibilidad. Todo ello aparece. Sin embargo, como una sexta característica general de los regadíos valencianos, son las diferencias y semejanzas entre el litoral y el interior. Porque hay diferencias, pero también hay semejanzas. Y un poco lo que voy a comentarles. Como diferencias, lógicamente, la dualidad topográfica, que les voy a decir, del llano al interior montañoso. En segundo lugar, el tamaño. Las huertas del litoral son mucho más de más superficie, más grandes, que las de interior. De hecho, hay una clasificación, la de Butcher, que es muy clásica, que habla de microregadíos, menos de 250 hectáreas, hasta 2.500 hectáreas habla de mesorregadíos, y a partir de 2.500 hectáreas en adelante estaremos hablando de macroescala, mega escala. Les he puesto dos cartografías de un proyecto europeo que terminé de dirigir el año pasado y que haré referencia después. La Huerta de Valencia, que estamos hablando lo que es en verde, salvo lo que se ha construido, es decir, lo que se ha consumido a través del proceso de urbanización, lógico, hablamos de unos sistemas que superan las 10.000 hectáreas. La Huerta de Valencia, teniendo en cuenta el conjunto de las 8 acequias que forman el Trima de las Aguas, estamos hablando entre 8 o 10.000, a las que si sumamos la de la acequia Real de Moncada, pues nos vamos a las 14 o 15.000 hectáreas o más. Sin embargo, el regadío de Corte de Pallás tiene menos de 100 hectáreas. Es más, el estudio que realizamos, parcela por parcela, hoy en día se cultiva el 40% de su huerta. Es decir, no es cierto ese dato. Si hay 90 hectáreas cultivables en el regadío histórico de Corte de Pallás, de origen morisco, se está cultivando un 40%, más o menos. Otro rasgo es la diversidad de los factores que condicionan tanto el interior como el litoral. Rasgos físicos, sociales, tecnológicos, culturales. Es cierto, hay diferencias, pero es cierto también que hay similitudes. Una de las características del medio del interior, aparte de la pendiente, es lo abrupto del terreno. Y es habitual encontrar elementos precisamente para salvar ese carácter abrupto montano. El acueducto de Calles es el ejemplo que hoy se hablará. Sobre la Rambla de Alcotas es un referente, sin lugar a dudas. Fíjense ustedes el azud que da lugar a la acequia real de Moncada, más de 100 metros de anchura, de longitud, el propio azud. No tiene nada que ver con los azudes que encontramos en la serranía. Nada que ver, lógicamente. ¿Por qué? Por ese proceso de adaptación que les comentaba, ¿no? Pero es cierto que en cuanto a arquitectura hidráulica,
tenemos una serie de propuestas tecnológicas frente a una serie de necesidades y unos resultados que son similares, que son los distintos elementos que encontramos. ¿Cuáles son esas necesidades? Pues ante la gravedad, ante la pendiente, ante los desniveles, ante la necesidad de tener que captar agua, ante la necesidad de tener que embalsar agua, porque no siempre tenemos agua que corra por la rambla, por el barranco, las balsas me estoy refiriendo, o usos tradicionales. Piensen ustedes en los molinos, en la molturación, en los batanes, en las pequeñas centrales de luz. De manera que las respuestas han sido muy similares. Azudes, minas, canas, pozos, etcétera, etcétera. Ahora veremos muy rápidamente. Pero le voy a contar una situación que es conveniente que lo tengan en cuenta. El origen del regadío histórico de la Huerta de Valencia no son los azudes que forman el túnel de las aguas. Un compañero, Carles Sanchis, que hoy en día está vinculado al Parque Natural de la Albufera, en su tesis demostró que funcionaron al menos 70 galerías de agua, 70 huyals que se convirtieron en 70 minas, pequeñitas minas de captación de agua que dieron lugar a otras tantas huertos de origen andalusí. Y a partir de ese inicio, los azudes y el regadío con las acequias que conocemos. Las minas normalmente las hemos relacionado en zonas de interior. Aquí tienen ustedes minas, ahora menciono algunas de ellas. Bien, el resultado, elementos de todo tipo, elementos de captación, azudes, es azude en Ademuz, en Barranco de Ademuz, fuentes, manantiales, las minas, las galerías de agua, las aceñas, que son muy habituales aquí en la serranía, acequias, acueductos, sifones. Al carbón son minas de transporte, no de captación. Para salvar un montículo se excavaba, tenemos algunas espectaculares en la zona de Calles, en la zona de Gestalgar también, unas minas muy interesantes, alcabones, no minas de captación. Lengua para distribución, canos, fesas, balsas de todo tipo. Me estoy recordando ahora la balsa del Villar de Arzobispo, lo que llaman el balsón, a la entrada del pueblo, que tiene unas dimensiones espectaculares. Los pantanos, los nuestros históricos de referente europeo, tanto el pantano de Tibi del siglo XVI, el del siglo XVII y el de Relleu del siglo XVIII. Son referencias arquitectónicas de nuestro patrimonio hidráulico en mayúscula. O, por ejemplo, elementos relacionados con usos varios. Es decir, por ejemplo, este tipo de salto está la acequia real de Pedralba, la acequia mayor de Pedralba, en la travesía. Para acceder a las viviendas existen los galipuentes, es gallipont, es muy habitual, lavaderos, abrevaderos, fuente muy habitual prácticamente en las poblaciones de la serranía, poblaciones y aldeas. Los molinos para molturar el cereal, los batanes para limpiar la lana una vez era trasquilada, las fábricas de luz, pequeñas fábricas de luz, etcétera, etcétera. Y en la serranía, y en el interior valenciano, y en esta comarca, ¿qué tenemos? Miren ustedes, yo para ello lo que he hecho es hacer una recopilación en los últimos 15 años, entre 1997 y 2015, durante un periodo de 15 años, 17, tuvimos la oportunidad como equipo de investigación Estepa trabajar todas las comarcas de la provincia de Valencia, también buena parte de Castellón y buena parte de Alicante. Pero me voy a referir a la provincia de Valencia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos? Pues fíjense ustedes, tiene un cuadro con los elementos inventariados. Y no es tontería, ¿eh? Los datos que tienen ustedes, más de 5.000 elementos inventariados relacionados con el patrimonio hidráulico regadío histórico en la provincia de Valencia, resulta que el 8% se encuentra en la serranía, 450 elementos, ni más ni menos. 450 elementos. Cuando analizamos, por ejemplo, que la Huerta de Valencia
hicimos en el inventario 462. Es decir, en número de elementos, tampoco queremos ser pretenciosos aquí, pero en número de elementos relacionados con el regadío histórico, la serranía se equipara a la Huerta de Valencia. Y diremos, ¿y cómo es posible? Sí, es posible. Bueno, y otro dato muy interesante, fíjense ustedes, en la parte inferior, no sé si se ve. Nuestro cálculo es que aproximadamente más del 50% de los elementos que inventariamos son comarcas del interior. Y tiene su lógica también, aparte que hay más superficie, pero tiene su lógica, porque son sistemas más atomizados. No requerían tantos elementos. El regadío del litoral se caracteriza por menos elementos, acequias de grandes dimensiones, etc. Pero vamos a centrarnos en la serranía. En la serranía podemos, en primer lugar, destacar que hay un proceso histórico y que se adapta al medio físico. Esa es la primera afirmación que parte de la teoría que les decía. Adaptación al medio físico durante la historia. ¿Hasta qué punto? Miren el mapa de la derecha. Cada recuadro hace referencia a sistemas de regadío que hemos identificado en la serranía. Parece un queso gruyère, ¿no? Hay regadío histórico. Como les decía, es universal. Todas las poblaciones, todas las aldeas tienen regadío histórico. ¿Cuáles son los dos elementos, los dos principios en ese proceso de condicionamiento físico que les decía? La primera, la geomorfología. Llano o ladera, de ahí veremos rápidamente algunos modelos. Y por otra parte, ¿dónde está el agua? ¿El agua subterránea o el agua superficial? Es decir, hidrogeología o hidrología. Si el agua es superficial, azud. No hay más. ¿No? Azud, presita, una presa y a derivar acequia. Pero si el agua la tengo en el freático, ya tendré que idear. ¿Cómo? Básicamente en ese territorio, en nuestro territorio, las aceñas. Se llaman pozos, norias, aceñas. ¿De acuerdo? Que se proliferan en el territorio. Todas abandonadas prácticamente, después lo veremos también. Hago una galería, hago una mina de captación interesante, por ejemplo en La Puente, muy interesante. Pero en cualquier caso, esa dicotomía entre agua superficial, hidrología, agua subterránea, hidrogeología. Aplicando los principios que les decía anteriormente, si ustedes quieren interpretar su regadío histórico, les aconsejo que, además de hablar de la universalidad, la invisibilidad, la versatilidad, la complejidad y la sostenibilidad, todos los sistemas de regadío de la serranía eran sostenibles, yo añadiría dos aspectos singulares de la serranía. La primera, la especialización agropecuaria, los usos. Esto condiciona muchísimo. Si hay cereal, habrá que molturar, molturación. Y si hay ganadería, ovina, por ejemplo, pues hará falta batanes o hará falta abrevaderos, muchas veces relacionados con los sistemas de regadío, como verán después. Y la última característica, el proceso de deterioro de abandono. Es otra de las características comunes del interior, pero también la serranía. La cartografía que les van a ver a continuación, les pido mucha imaginación porque van a ver muchas líneas. Lo que aparece en rojo son elementos que nosotros identificamos que ya no eran funcionales. Lo que aparece en amarillo es que está no solamente ya abandonado, sino desaparecido, pero que llegamos incluso a cartografiarlo. Lo que está en azul, cuando hicimos el inventario, estoy hablando del principio de ahora pues ya unos 12, no más de 12 años, unos 15 años. Lo que está en azul está funcional, estaba funcional, ¿de acuerdo? He hecho una selección de ese conjunto de regadíos, pues bien, ¿no? Me quedan 10 minutos. Al puente. En la puente, esto es el puente, ¿de acuerdo? Un regadío muy limitado, abancalado, donde depende de la Fuente Nueva, que es una galería, una mina, la Fuente Nueva, junto con la Fuente del Marimacho. Existe también la Fuente de la Purísima, la Fuente Pozuelo, el Azul de las Heras. Funcionaron 2 molinos, 8 balsas y 3 abrevaderos. En la Yesa dependía de la Fuente del Carmen. Además, 4 manantiales, 10 balsas,
5 abrevaderos. Fíjense que las balsas son muy numerosas, precisamente por la necesidad de acopiar el agua, porque no era un recurso abundante. En el caso de Titaguas, Miguel, tu pueblo, en el caso de Titaguas, 3 manantiales, llegaron a funcionar 4 norias o aceñas, 8 abrevaderos, 12 balsas y un molino. Si se fijan ustedes, el esquema se va repitiendo sistemáticamente. No puedo entrar en comentar, lógicamente, cada sistema, pero sí que vean ustedes la dimensión de cada uno de ellos. Se trata de regadíos muy localizados, micro regadíos realmente. El conjunto de Andilla y su aldea, su pedanía, la Pobleta, llegaron a funcionar 3 azudes, 2 junto a Andilla y 1 en la Pobleta, 3 balsas, 4 abrevaderos, 3 molinos y 2 lavaderos. El esquema se va repitiendo. En Villar de Arzobispo es muy interesante, un sistema ya de cierta envergadura, donde además de la importancia del uso de la Rambla, además tienen ustedes el topónimo, la Rambla de la Aceña, no es casualidad. El azud y la acequia madre de Villar, que va el agua a parar al balsón, que es este elemento de aquí, que todos supongo que conocemos cuando ya entramos a Villar, a mano izquierda queda el balsón, siempre nos ha llamado la atención. Y llama la atención además de los 2 molinos, 7 aceñas, el sistema de regadío en forma de peine, que son acequias de manera paralelas, que es la forma habitual de las zonas de interior, cuando el relieve lo permite, lógicamente. En el caso del río, vamos a destacar ahora 4 sistemas muy similares. Chulilla, Gesalgar, Bugarra, Pedralba. Muy similares, donde se basa básicamente en azudes. En Chulilla el azud del Turia, 5 molinos, 2 fábricas de luz, 2 aceñas, 2 lavaderos, 2 abrevaderos. El río Turia es ahí el gran protagonista. Y fíjense en el detalle. En rojo, la parte más alejada del pueblo es la que está abandonada. Es una norma, por lógica también. La parte más cercana al pueblo se sigue manteniendo el regadío, normalmente a través de una agricultura a tiempo parcial, de pensionistas, jubilados, agricultores ya de cierta edad, poco relevo generacional. Ese es el modelo. Bastante agricultura de subsistencia, poca escasa comercialización. Aguas abajo, cuando pasamos el estrecho de Corindón, que saben ustedes que es una antigua central eléctrica, encontramos Gesalgar y el sistema es lo mismo. En Gesalgar tenemos 4 azudes, ya no tanto las aceñas, 4 azudes, porque tenemos el río Turia, una fábrica de luz, 3 molinos, un acueducto, 2 balsas, 2 lavaderos y, curiosamente, en esta parte, unas salinas, que seguro que mi colega y discípulo Emilio Iranzo lo tiene controlada, porque es un especialista además en salinas, la de Gesalgar. Llama la atención en Gesalgar, si se fijan ustedes, el trazado de las acequias, que la mayor parte tiene un trazado discontinuo, son galerías, son subterráneas. ¿Por qué? Para evitar precisamente lo abrupto del terreno. En el caso de aguas abajo nos encontramos Bugarra y nos encontramos Pedralba, con sistemas muy similares. Azudes, acequias que parten por la izquierda y por la derecha, acequia del lugar, acequia de la suerte, 5 balsas, 3 lavaderos, 4 norias, alguna fuente. Y en el caso de Pedralba, lo mismo. En este caso tenemos 3 azudes en Pedralba, 2 molinos, 3 abrevaderos, 2 lavaderos, balsas. Bueno. Les decía que tal vez el sistema más atractivo de regadío, más atractivo en cuanto a dimensiones y en cuanto al carácter plurimunicipal, ¿no? Es decir, supera los términos municipales, es el conjunto de Tuéjar, Chelva, Calles, porque llama la atención que además que es un sistema ya con cierta complicación, basado en azudes fundamentalmente, el azud de Tuéjar, todos conocemos evidentemente, el azud de la acequia mayor de Tuéjar, el azud de la acequia mayor de Chelva, que nace también en Tuéjar, el azud de Ródenas, 4 molinos, 4 lavaderos. Claro, cuando vemos el mapa de Chelva, está justificado que tenga una ruta del agua, como saben ustedes. Está más que justificado. Es que es una de las joyas del patrimonio hidráulico valenciano. Tienen de todo. Y además es espectacular. Lo conozco bastante. En el caso de Chelva,
tenemos la acequia mayor de Chelva, que procede de Tuéjar, la acequia de Vilanova, ojo, que nacía en Tuéjar y que termina en Calles, ahora lo veremos, 12 balsas, 5 molinos, una fábrica de luz. Y el azud de la acequia mayor de Calles, que lo tienen ustedes aquí, en el término de Chelva, y que riega aguas abajo el municipio de Calles. Y de Calles, además, como les decía, tiene como rasgo común, o rasgo interesante, que existen 3 minas, 3 alcabones de transporte del agua, producto de la excavación. Un sistema, digo un sistema realmente, que se puede visualizar en este mapa. Este mapa es espectacular, con cierta imaginación. Tienen ustedes Tuéjar, Chelva, Calles. Y ven ustedes que por la margen derecha hay una acequia, la acequia de Vilanova, que va regando los tres términos, y por otra parte un sistema de acequias, azudes y acequias que van partiendo de cada municipio y que va dando agua al municipio siguiente, de manera escalonada, organizada. Un sistema muy interesante. Este trabajo fue incluso base de un trabajo fin de doctorado de un discípulo de Martín Peña, que es un trabajo excelente, excelente. Miren, le he puesto este mapa, les pido imaginación, porque es un ejemplo de sostenibilidad. El río Sot. En Sot de Chera encontramos 12 azudes. En el río Sot, 12 azudes. ¿Cuál es el sistema? El habitual. Captación y derramar. Captación y derramar. Microsistemas que se van encadenando. 6 funcionales y 6 que dejaron de funcionar. Y lo he elegido de los otros que hay varios sistemas. Este es muy, muy interesante. Pero lo mismo ocurre en las aldeas. Todas las aldeas hemos encontrado agua. Mejor dicho, patrimonio del agua, de regadío histórico. En las aldeas del Puente, en Corcolilla, en Cuevarruz, en las aldeas de Andilla, Oset, Artaj. ¿Qué es lo que encontramos ahí? La aceña. El protagonismo de la aceña. No hay curso de agua continuo. ¿Qué se hacía? Captar el freático. Es lo habitual. Y a partir de ahí, pues balsas, lavaderos, abrevaderos relacionados precisamente con la actividad agropecuaria. ¿Y qué ocurre en Aras? No me había olvidado de Aras, evidentemente. En Aras encontramos 2 sistemas fundamentalmente. Eso ya lo saben ustedes, pero siempre tengo un recordatorio en torno al pueblo. Tienen ustedes la fuente de Santa Catalina o la ermita ya abandonada, o al menos cuando lo trabajamos. Una acequia muy interesante, la acequia de la Santa. Después unos microsistemas, como el de la Tejería, una parte abandonada, otra funcional. Y los datos que tenemos de Aras son 2 azudes, 4 abrevaderos, 3 lavaderos, 7 balsas. Y por otra parte, es decir, el sistema de cualquier municipio de la Alto Turia, el regadío, mejor dicho, el uso del agua del Turia, encajado, alejado de la población. El medio físico no acompañaba que hubiese ahí poblamiento, para nada, pero ahí encontramos el azud del Marqués y el molino de Marqués, o lo que quede del molino de Marqués, con 2 acequias, ambas márgenes, margen derecha, margen izquierda, la acequia de la Cueva de las Pedreras y la acequia del Marqués, y una balsa y el propio molino de Marqués, todo ello abandonado. Hay un elemento muy interesante que, si se fijan, he estado continuamente citando en los mapas, que es los molinos. Llegamos a catalogar 57 molinos, bueno, también algún batán, en ese número están incluidos los batanes, y están incluidos las centrales de luz, pequeña fábrica de luz, ¿no? 57, de los cuales 9 en estado de conservación bueno, 6 rehabilitados, viviendas básicamente, 26 en ruinas y 16 desaparecidos. Sugiere algún tipo de actuación posiblemente ante el volumen de elementos existentes. Y ya para acabar, un par de reflexiones de cuál es la situación actual. Si se fijan ustedes, me he centrado en únicamente hablar de sistemas de regadío histórico sin tener en cuenta una visión a otra escala. Hay que entender la situación de los regadíos históricos tradicionales en cuál es la situación del sistema rural valenciano del interior. Esa es la cuestión. Y como bien saben ustedes,
buena parte del sistema rural valenciano del interior, desde los años 50 en adelante, está en crisis. Esa es la realidad. Los procesos de desarrollismo, de crecimiento urbano, de procesos de industrialización, de éxodo rural, de proceso de envejecimiento de las sociedades rurales, ha generado crisis del sistema rural del interior. Esto se plasma claramente visualmente. El proceso de abandono. Una foto típica de la montaña mediterránea, podría ser de la serranía, donde el regadío abancalado está abandonado. Pero es cierto que una parte del regadío del litoral, eso es la huerta, también está abandonado. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que el proceso de abandono del regadío de Aras, o el de la Yesa, o el de Titaguas, en su momento, procede de un proceso general que parte de los años 60 del siglo XX en adelante. ¿Cuáles son esos factores que han generado ese proceso? Pues modernización del sistema de regadío, en algunos casos, que es inevitable para ser competitivos. Nuevos cultivos han ido sustituyendo a cultivos tradicionales, los procesos de urbanización. El proceso de urbanización no me refiero únicamente a las ciudades. En muchos pueblos del interior, la zona de crecimiento urbano ha sido a través de la huerta. Conozco varios casos, por muchas razones, por proximidad, por dónde crece el pueblo, la zona más próxima. ¿Y cuál es la zona más próxima? La huerta tradicional. Conozco varios casos, ¿de acuerdo? También es la zona más fácil de construir, de urbanizar. Pero, por supuesto, en nuestro territorio, en nuestra comarca, el éxodo rural, la falta de relevo generacional, también el desconocimiento existente en general, y la depreciación, el abandono. Es decir, nos encontramos en una situación de crisis. Esa es la realidad. También es cierto que los tiempos han ido cambiando, pero, como les indico, es un proceso imparable. Imparable. Esto no lo para nadie. Ahora bien, sí que se pueden tomar algunas medidas de concienciación, como ya se está produciendo, percepciones de la sociedad que son conscientes de que es mi paisaje, es mi patrimonio, me siento orgulloso de mi paisaje, algo debo hacer por este paisaje que tiene 500 años de historia, que fueron cultivados hasta la época de mi abuelo o de mi padre. ¿Por qué no? Y por otra parte es cierto que es una temática que se ha incluido en la agenda política. Está incluida en la agenda política, como después comentará esta tarde Luis Pablo Martínez, ¿no? Pero en cualquier caso, ya termino, en la última pantalla, para reflexionar. Miren ustedes, el paisaje simbólico más importante valenciano es un regadío histórico, la Huerta de Valencia. Hicimos, hace 3 o 4 años o más, 9 talleres repartidos por todo el territorio de la Comunidad Valenciana, preguntando, haciendo una encuesta a centenares de personas, cuáles eran los principales paisajes simbólicos. Y el primer citado fue la Huerta de Valencia, regadío histórico. El primer citado. Y la segunda reflexión que quería compartir con ustedes es la universalidad. Resulta que es un patrimonio que tenemos todos los valencianos en todos nuestros pueblos. ¿De acuerdo? Es decir, reconocimiento social y universalidad del regadío histórico. Y, sin embargo, un proceso de crisis del sistema rural tradicional. Para pensar y para actuar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Una conferencia interesantísima que seguro que ha suscitado muchas reflexiones y preguntas por parte de los asistentes. Como tenemos la mesa redonda al final, allí haremos el debate con todos los ponentes de esta mañana. Por lo cual le pido a Emilio que por favor suba a la mesa y realice su conferencia. Yo lo presento.